Bendiciones, hermanos, amigos y familiares. Estamos una vez más aquí en su programa. ¿Te lo dijeron o lo investigaste? Dios los bendiga en esta hermosa tarde, mis hermanos. Y bueno, pues vamos a dar inicio a este programa y qué bueno que nos sintonizan. Quédense con nosotros porque traemos un buen tema el día de hoy. Ustedes, mi hermano Samuel Alonso. Amén. Dios me les bendiga a todos, hermanos. Es un día más, es un gusto estar un día más con ustedes aquí en la Amén. iglesia, el Shaddai. En otro programa te lo dijeron, te lo investigaste con el Amén, hermano Martín. amén. Los otros programas yo no pude estar aquí porque me encontraba de vacaciones, De ¿no, hermanos? De vacaciones. vacaciones, gloria a Dios. Amén, Y amén. también quiero mandar un cordial saludo a todos los de mi ranchito que me están mirando de México, o sea, de Amén, gloria a Dios. Guanajuato. Amén, Amén, yo le digo, saludos. hermano. ¿Y qué tal? ¿Cómo se la pasó? Oh, nos las pasamos muy bien, hermano. Gracias a Dios. Ya sabe, con la familia, todo tranquilo. Y es un gusto ver a las personas que ya tenía tiempo que no miraba. Amén, gloria a Dios. Dios es bueno, hermano. Amén, Amén, gloria a en Dios. verdad Sí, así siempre es. ha sido bueno. Pero bueno, pues yo creo que ya, como ustedes vieron, ¿verdad? En el tema que está ahí puesto, que vamos a estar hablando acerca de la continuación del programa que grabamos hace como 15 días, Ujú. ¿verdad? El tema que se llama Ser entregados a Satanás. Amén. Y hoy va a ser la segunda parte. ¿Verdad? Yo sé si en caso que ustedes, hermanos, por primera vez lo están viendo este tema, pueden ver en la misma página, pueden ver los videos y ahí va a estar la primera parte. Y como lo que hablamos la otra vez, ¿verdad? Que este tema es muy importante en la iglesia, hermano. ¿Por qué, mi Amén. hermano? Amén. Es algún tema que no se habla muy seguido, hermano. Y ahí es que hay tal vez personas que se puedan incomodar, que tal vez tienen mucho amor o hablan nomás del amor de Dios, pero no hablan de las otras, o de los otros que tiene Dios, como Dios es un Dios justo, Dios es un Dios recto, Dios también dice la Biblia que es fuego consumidor, de los atributos de Dios. Amén. Entonces, por esa razón, hoy en día, tal vez este programa no se habla, que es Entregados a Satanás. El título es Entregados a Satanás parte 2. Y lo agarramos de 1 Timoteo, hermano. 1 Timoteo 18 al 20, como usted ha estado hablando. Amén, En el otro amén. programa lo tomamos de allí. Pueden decirse o preguntarse muchos, caray, ¿cómo que entregados a Satanás? Que eso yo no Así lo había es. mirado en la Biblia y es que sí se encuentra en la Biblia. Tal vez no lo hemos mirado porque no las hemos Ujú. escudriñado Así honestamente, es. pero de que se encuentra en la Biblia, se encuentra en la Biblia y es un tema que tal vez muchos se van a incomodar, otros tal vez se enojen, pero es un tema que en la iglesia el día de hoy es de sumamente mucha importancia. Amén, amén. Y sí, fíjese, hermano, como lo hablamos al principio, ¿verdad? De que es un tema que no se escucha, pero este tema más que nada es un tema que se puede entender más por disciplina, ¿verdad? Amén. Porque es una disciplina que el Señor pone y como lo dijimos al principio, que ese tema está aquí en la palabra del Señor. Pero como dijo usted, hermano, muchas veces hoy en día se nos puede hacer raro esto, como que el Señor, ¿verdad? Dice que ser entregados a Satanás, pero ahorita usted que nos enseñe, ¿verdad? Vamos Ujú. a darnos cuenta por qué se dijo esto, hermano. Amén, amén. Y es un tema de sumamente de importancia, hermano, así Ujú. como el tema de que Dios es amor es un tema importante en la Amén, Biblia, amén, gloria a el Dios. tema del pecado, el tema de podría decirse, de la justicia, de la fe, Ujú. es un tema que también se encuentra en la Biblia, ya que el ser humano, se puede decir, o los hermanos dentro de la iglesia, que nomás nos enfoquemos en ciertos Versi- temas nomás o versículos, ya eso es otra cosa, pero de que Así está en es. la Biblia, está en la Biblia, hermano. Sí, y fíjese como la otra vez que hablamos nosotros acerca de la soberanía de Dios, ¿verdad? Que no sé si lo dijimos al principio, que también eso es uno de los atributos del Señor, que Dios es soberano. Amén. Y entonces, yo como muchas veces he comentado, el Señor es bueno, el Señor es amor, el Señor es nuestro sanador, ¿verdad? Y eso es parte de sus atributos. Pero también no podemos olvidarnos que también el Señor es un Juez, juez juez. o justo juez, o incluso es un Dios de ira también, Amén. ¿verdad? Pero por eso mismo este tema también se basa en lo que es la disciplina, hermano. Amén, Amén. exactamente, hermano. Pero yo les invito a todos los que nos están sintonizando que si pueden ir conmigo a la palabra del Señor. ¿Cómo ve, hermano? Amén. No, sí, Vamos a la vámonos. palabra del Señor en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 18 al 20. Amén. 1 Timoteo capítulo 1, versículo del 18 al 20. ¿Sí lo puede leer usted, Amén, hermano? amén, hermano. Y ahora sí, como dijo, ¿verdad? Pues dejemos que la palabra nos Hable. enseñe sobre este tema. Amén. Amén, hermano. Ok, la palabra del Señor nos dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron
antes, en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Amén. Entonces aquí podemos mirar luego de dónde sacamos entregados a A Satanás. Satanás, así es. Entregados a Satanás. Y lo agarramos como usted ya lo había dicho en 1 Timoteo capítulo 1, versículo de 18 al 20. Amén. Ujú. Pero aquí la palabra que nosotros agarramos fue entregados a Satanás. Pero más adelante vamos a entrar un poquito más en este caso De ellos. de ellos, Ok, exactamente. En ajá. este caso ahí vamos a entrar un poco profundo, pero yo quiero que entendamos algo. Aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, si no estoy equivocado, que se encontraba en Éfeso. Se Así encontraba es. en Éfeso, en la iglesia de Éfeso, y él le mandaba o le recomendaba, o como aquí dice claramente, este mandamiento. Estaba diciendo, Ujú. este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Así Y es. él empieza a decir que pelee básicamente la buena batalla, que pelee su Ujú. llamado, que Amén. pelee contra aquellos que se estaban oponiendo al evangelio, los cuales, como dice Pablo, son Himeneo y Alejandro. Ujú. Era Himeneo y Alejandro. Pero aquí, ellos no se encontraban hay que dejar algo bien claro, ellos no se encontraban en el lugar donde estaba Timoteo. ¿Verdad? Ok. Pablo estaba hablando de un caso en el cual él echó a estas dos personas, se podría decir, afuera en el Oh, mundo. Afuera en el mundo los entregó, se podría decir, a Satanás. Los ujú. entregó a Satanás. Como ya hablamos la otra vez, que yo creo que ahorita también usted nos va a Ujú. recordar, que es una forma de decir que los dejó sin protección, ¿se puede decir así? Amén. Los dejó sin protección. Pero Ujú. vamos, yo quiero que entendamos primeramente qué es ser entregado a Amén. Satanás. Amén. Usted la vez pasada en el programa nos habló de que ser entregado a Satanás quiere decir dos cosas. Ujú. Una, que puede ser un entregado a Satanás por un propósito de Dios. Así Y tal es, vez ahorita hermano. diga, ¿qué caray, cómo que Dios me va a entregar Sí, así a es. Satanás? Pero vamos a ver en unos ejemplos más adelante. Ujú. ¿Verdad? Amén. Pero es punto número uno, Dios puede entregar a cierta persona a Satanás por un propósito que él tiene, Ah, un ok. propósito bueno, algo que quiere sacar Dios, ¿verdad? Ujú. También O enseñar, ¿no? enseñar También. también. Ujú. Y el punto número dos es que Dios muchas veces entrega a las personas a Satanás por causa de disciplina o Ujú. por causa del pecado, porque una persona no quiere Así obedecer, es. no quiere hacer caso de los llamados de Dios. Dios a veces también los entrega para que Ujú. sean disciplinados. Ok, hermano. Disciplinados. Amén. Pero yo quiero que entendamos algo. Aquí la palabra en el griego que es entregar viene de la palabra griega paradomi, y quiere decir abandonar o encomendar Ujú. a cierta persona, o también se podría decir que es quitar las manos de De la cierta persona. persona, también quiere Ujú. decir quitar protección, quiere decir ser expuesto a un peligro, amén, o quitar refugio. Ujú. Y es que en el caso de Dios, Dios cuando alguien entrega a alguien a Satanás, recordemos que Dios quita sus Su manos, quita protección. sus manos de sobre esa persona, quita su espíritu de sobre esa persona, quita Mm. su protección, su bendición, y queda expuesto esa persona a un peligro. Así Porque si es. ya no está Dios con él, está expuesto ahora sí Sí. a Satanás, que le dé una buena zarandeada como Así, a Pedro. así es. Amén. Pero yo quiero que entendamos algo también. Y es que para alguien ser entregado a Satanás, tiene que estar fuera, se puede decir, hermano, estar fuera de su territorio, fuera de su área donde él gobierna, donde él trabaja. Ajá. Porque si yo le entrego algo a usted, es Ujú. porque es lo que yo le doy, es algo que ya estaba conmigo, que yo Ok. tenía. Ujú. Pero cuando yo le entrego a usted un agua o algo así, por ejemplo, Sí. le estoy dando ya a usted el derecho, le estoy O la dando a usted la libertad. libertad, Ujú. exactamente, pero cuando se refiere a entregar a alguien a Satanás es que no estaban donde estaba el diablo o donde estaba el territorio del diablo, Ujú. sino que estaban cerca de Dios, se Sí, podría así decir. es. Sí, o como hablamos al principio, con la protección del Señor, ¿no? Y Así. ya cuando alguien es entregado, pues como dice usted, es como sacado de esa protección que Amén. hay. Y para ser más específicos, aquí básicamente se está refiriendo más a las personas o a la gente que está dentro de la iglesia. Ah, ok, Dentro de hermano. la iglesia. No sé si usted me pueda leer, hermano, Efesios 2. Ajá. Efesios capítulo 2, Amén, amén. versículos del 1 al 3. Efesios Sí. capítulo 2, versículos del 1 al 3. Efesios 2, del 1 al 3, Ujú. dice la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Aquí básicamente, hermanos, si usted se puede dudar también, yo sé que usted lo sabe ya, Ujú. pero aquí da a entender que la humanidad que está fuera de la iglesia, fuera de la Sí, iglesia, está muerta en sus pecados y sus delitos. así Está es. bajo el imperio, se puede decir así, del Ujú, diablo, ¿verdad? Está totalmente bajo su autoridad, bajo su poder. ujú, Eso sí, es lo que así es. podemos entender en Efesios 2, Ujú, del un capítulo 2, del 1 al 3. sí, Entonces, así es. podemos mirar que el diablo no se va a preocupar, no va a querer hacer maldad a los que ya tienen de por Ajá, sí en sus manos. exactamente. Si Ujú, ya el diablo tiene a alguien en sus manos, él no se va a preocupar. Él quiere sí, destruir a aquellos que se podrían decir que una vez estaban con él y se han rebelado en contra de él. sí, así es. Él dice a Pedro que el diablo anda como león rugiente Buscan. buscando a quien Ujú. Sí, devorar. o sea, como quien dice, ¿por qué se va a preocupar de alguien que ya es suyo? ¿No? Exacto. Exactamente, es lo que pasa, Porque, ¿no? exacto. Él ya le sabe que ya están siendo destruidos por sí mismos. Él ya sabe Ajá. que de eso no hay No hay preocupación. preocupación. No hay preocupación. A los que él, por los cuales que él se preocupa, por los cuales él quiere destruir, Pues por los hijos por de los Dios. hijos de Dios. Ah, Por mira. todos aquellos que están en la iglesia. Esos son los enemigos de él. Sí, así es. Ya son los enemigos de él, ¿correcto? Así es. Entonces en Juan 5:19 también, también dice que el mundo está Ujú. bajo el maligno. Entonces este mundo, Jesucristo también recordemos que dijo que el diablo era el Sí. príncipe de este mundo. Ujú. Entonces este mundo es gobernado por él. Así Es es. gobernado por él. Los únicos, se podría decir que no son gobernados por él, son los que se encuentran en la iglesia. En la Pero en protección la del... protección del Señor, exacto. Amén, amén. Pero tenemos que mirar una cosa. Dentro de la iglesia siempre va a haber dos tipos de personas. Va a haber la persona que es verdaderamente una hija, hijo de Dios, que le sirve, que lo ama, que hace todo lo posible por agradar a Dios, que vive en santidad. Pero también va a estar la otra persona que podría decirse es una persona incrédula, que viene a Ujú. la iglesia, pero no ven sí porque le interese Dios, porque le interese tanto, sino porque aquí Busca los encuentra, beneficios. busca los beneficios, busca la paz, busca el amor de los Ujú. hermanos, busca la comunidad y encuentra paz, se podría decir, encuentra bendición estando aquí o protección estando aquí dentro de la iglesia. Sí, fíjese que ahorita que está comentando de eso, me acordé de lo que es la parábola del sembrador. La misma palabra del sembrador dice que cuando, ¿verdad? Que hay cuatro tipos de tierras, ¿verdad? Ujú. Que solamente da fruto la que cae en buena tierra. Entonces, eso es lo que pasa, o sea, porque dice que cuando vienen las pruebas, al que cae así en los espinos o en tierra seca, o Ujú. sea, ellos, como dice, vienen las primeras pruebas y dicen, no, ahí nos vemos. Pero mientras todo esté bien, ellos hagan cuenta que están contentos, digamos, en las cosas de Dios. Pero mientras no haya pruebas, no haya tribulación, Opciones. todo está bien. Amén. ¿Sí? Y Amén. entonces, como dice usted, ¿verdad? Lo que está comentando ahorita. Amén, hermano. Entonces podemos mirar que hay diferentes tipos de personas dentro de la Ujú, iglesia. También puede estar esa persona que vive, sabe de Dios, ha experimentado el Espíritu Santo, ha ujú. experimentado, ha vivido una vida recta, pero se ha empezado a alejar de los caminos de Dios, se ha empezado a desviarse. Está dentro de la iglesia físicamente, se podría decir así, pero dentro de él ya se está empezando a enfriar, ya vive en pecado y él sabe que está mal. Entonces hay varios tipos de personas de las cuales Ujú, caen dentro de este tema, ujú. ¿verdad? Porque tal vez tú dices, entregados a Satanás. No, no, eso nomás es para la gente que se está Ya. portando mal, pero Ujú. vamos a ver incluso que Dios muchas veces permite hasta cierto límite que al verdaderos creyentes, verdaderos cristianos, el diablo los dé sus buenas zarandeadas. Ajá. Amén. Amén, amén, hermano. Pero y quiero mirar algo en Corintios, en la 1 de Corintios capítulo 7 Ujú. habla básicamente de que la mujer incrédula es santificada con un marido creyente, o el Así, marido o creyente, o viceversa. viceversa, exactamente. El marido incrédulo es santificado en la mujer, en la esposa creyente, Ujú. y los hijos son santificados. También así es. Aquí, ¿qué quiere decir esto? Aquí básicamente quiere decir que por causa de una persona Creyente. creyente en el matrimonio, en el hogar es bendecido. Amén, El hogar es amén. bendecido, los hijos son santificados, son protegidos por Se Dios. puede decir que ellos alcanzan las bendiciones, ¿verdad? Exactamente. Acá, Aunque ellos no quieran saber del Señor y eso, pero por esa persona que es justa, hija de Dios, que trata de agradar al Señor, ahí están las bendiciones, como dicen, son las bendiciones también son
para ellos, Ah, de una otra manera, porque pues los padres me imagino que interceden o hay petición por eso, ¿verdad? Pero recordemos en este caso que la salvación ya es individual. individual. Amén, hermano, continúe. No, no, exactamente. Pero también quiero dar a entender, hermano, que cuando una persona Ujú, aquí dentro de la iglesia, cuando Dios derrama la bendición sobre las personas que están aquí dentro de la iglesia, que son verdaderamente hijos de Dios, porque ujú. Dios derrama su bendición sobre las que son verdaderos Amén, cristianos, amén. en esa, cuando Dios derrama de su bendición, salpica, se podría decir, aquellos que están también dentro de la iglesia, pero que en sí no tienen su corazón 100% con Dios. Ujú. En otras palabras, salpica bendición. Salpica la bendición. Es como un ejemplo. Si a usted le tiran un bote de agua arriba, pues usted Ujú. está al lado mío. Es obvio que tal vez Va no a me va a salpicar. bañar igual que usted, pero me va a salpicar. Es Exactamente. lo mismo dentro de la iglesia, ¿verdad? Es lo Ujú. mismo dentro de la Y eso iglesia. es algo que también la otra vez comentamos, que cuando incluso el pueblo de Israel salió de Egipto y dice que también salieron egipcios con ellos, Ujú. ¿verdad? Entonces ellos recibieron las bendiciones también de parte de Dios, ¿verdad? Como el maná, todo lo que el Señor, los milagros que hacía para el pueblo de Israel, ellos también fueron bendecidos, se puede decir de esa manera, ¿no? Amén. Amén. Entonces aquí cuando estamos mirando que ser entregado a Satanás, Ujú, estamos entonces aquí ser entregado a Satanás, como dijimos, hay dos puntos. El primer punto es, puede ser por causa de un propósito. ujú. Puede ser por causa de un propósito. Y el primer ejemplo que usted dio Sí, tiempo atrás, yo no me voy a meter así como usted se metió, yo sí. nomás voy a dar un pequeño resumen. Amén, amén. Job, No, pero sí está bien para que los hermanos puedan entender, ¿verdad? Como ujú, dice, que esto lo que usted va a dar ahorita son resúmenes, ujú, pero ya después va, que por, entregado a Satanás por un propósito, pero después usted va a dar por una por disciplina disciplina. o pecado. Amén, amén. Amén. Entonces el primer punto tiene que ver por un propósito. Y aquí tiene que ver con algo bueno, algo positivo. Ujú, ¿Verdad? Y vamos a ver primeramente, como usted habló, Job. ujú. Job, en el primer capítulo usted puede ver todo lo que el diablo habló con Dios Sí, así y es. puede mirar muchas cosas. Puede mirar que el diablo le decía que a Dios que parece que versículo 10 dice que tenía como un muro alrededor de Así Job, que es, una protección. nada se le podía hacer a Job por Ujú, causa de la protección de Dios. Pero ahí después miramos el diálogo con Dios y el Satanás y Dios hasta cierto grado ujú. permitió que Job fuera, se podría decir, probado. Sí, Permitió que sus posesiones, sí. sus hijos, también llegó hasta el punto de estar enfermo Ujú. bastante. Sí, porque ya ve que le dijo que primero que tocara todas las cosas como materiales Mm, y ya después a la otra dijo, pues ahora van a los tócale, hijos, pero no su alma, o sea, si no dijo, son. tócale su pie, pero no su alma, ¿verdad? Amén, amén, exactamente. Pero algo quiero que miren, Mm, Job era una persona sumamente buena, era amén. parte, se podría decir, era parte del pueblo de Dios, Sí, era amén. una persona, un hombre justo, el mejor, se puede decir, de los hombres de la tierra, ¿no? Mm, Decía Dios, no hay varón como, amén, no, sí. no había varón como Job. Ujú. Varón justo, recto, temeroso delante de Dios, como usted también dijo, como la palabra de Dios dice, que él hacía sacrificios Sus, por si sus hijos por si sus hijos. hubieran pecado. Ujú. Entonces era una persona sumamente cerca de Dios. No Amén. había pecado en Job. Ujú, Entonces, ¿por qué razón Dios permite o Dios hasta cierto grado entrega a ujú. Job a Satanás? Sí. Y eso tiene que ver con el primer punto que hablamos, que Dios a veces entrega a un creyente, a una persona cerca de él, a Satanás, Mm, con un propósito ujú. positivo. Y en el caso de Job, lo podemos ver, él lo dijo en Job 13:15, aunque me matare, hablando de Dios, aunque me matare, todavía confiaré en él. Job Wow, 13:15. qué palabras, hermano, Y sigue ¿verdad? Job diciendo en Job 1:21 al 22, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Amén. Amén. ¿Y a qué conclusión llegamos? ¿Por qué razón Dios entregó a Job A a Job. Satanás? Ujú. Job, si usted lee la mayoría del libro de Job, Job no tenía ni idea por qué le venían cosas. Así Sus es. amigos le echaban la culpa, tú tal vez has pecado, Sí, así ¿verdad? es. Pero sabemos que él no había hecho nada, ¿verdad? Y es más, él ni sabía el diálogo que había tenido Sí, Satanás con el Señor. exacto, él no sabía nada, pero Ujú, Dios tenía un propósito al entregar a Job, ujú. al entregar a Job al diablo, ¿verdad? Ajá. Pero ¿cuál era ese propósito? ¿Cuál era el propósito de todo el sufrimiento de Job? Y el propósito de todo lo que Job había pasado era que Dios quería demostrar que las personas que en realidad son creyentes o que en Ujú, realidad son hijos de Él, le aman con un amor genuino, con una fe genuina, no por lo que Él les dé, las bendiciones que ellos tengan, ujú.
¿Sí me entiende? Sí, No sí, por sí. eso ellos lo van a amar a él. Ese era el propósito. Él usó al diablo como un instrumento, lo Ujú. podemos mirar en la soberanía de Dios. ¿Verdad? Amén. Como habla en Salmo 135:4, me parece que lo que Dios Sí, quiere, Él hace. Él él es hace. soberano. Él Así es. usa a los demonios, Él usa hasta las personas que están afuera para cumplir sus propósitos. Así es. Amén. Pero en el caso de Job miramos que Dios lo hizo para demostrar que era un hombre que lo amaba genuinamente, con un amor genuino, Y no que se por, mantenía firme, y que a se pesar de las mantenga circunstancias. exactamente, y con una fe genuina. Genuina, Entonces exactamente. ahí miramos a una persona creyente cerca de Dios, que Dios usó, lo entregó al diablo con un propósito, Ujú. un buen propósito. Tal vez para muchos dirán, "Ah, ¿cómo que? Sí, sí, como que él fue. Pero recordemos que es prácticamente como decir, ¿verdad? Le quitó esa protección, pero es el propósito de que vea que a pesar de que pase cosas negativas en su Ujú, vida, un creyente siempre va a estar glorificando a Dios, ujú. adorándolo, a pesar de que tengas o no tengas. Amén. Tengas Amén. o no tengas. Y eso es algo que muchos hablamos el día de hoy. Dios Y, dio, Dios quitó. sí, sí, pero mire, ese es un grande ejemplo que nosotros debemos de tener, porque muchas veces nosotros como seres humanos pues tenemos nuestro corazón, ¿verdad? Ujú, Y pues muchas veces tal vez pueden pasarnos situaciones y sentimos, pero como dicen, pues debemos de seguir confiando en el Señor, a ujú. pesar de las causas que pasen. Amén. Entonces vamos a seguir adelante. Entonces miramos Amén, el primer ejemplo de una amén, persona que no estaba en pecado y que Dios lo entregó a Satanás. Entonces vamos a ver el segundo. Y el amén. segundo que usted dio, hermano, fue el de Jesucristo. Y eso Sí, está en Mateo capítulo 4, ¿verdad? Y si usted yo no lo podemos leer porque se nos sí, acaba el sí tiempo. es. Pero si usted en su casa lo puede leer, serían de muy buena ayuda. Ayuda para Ayuda para que entender. entienda lo que estamos diciendo. Pero en Mateo capítulo 4 habla que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, llevó a Jesucristo al desierto para que fuera tentado por el tentador, por Ujú, en otras palabras, por el diablo. Allí ujú, podemos mirar que mismo Jesucristo fue, se podría decir, hasta cierto grado, ujú, fue entregado ujú, a Satanás. ujú. Pero ¿cuál era el propósito detrás de que Amén. Jesucristo fuera entregado? Uno de los propósitos, claro, que fue que para que él se pudiera decir, se entendiera por lo cual también nosotros pasamos en las Exactamente. tentaciones. Pero otra razón por la cual Jesucristo también fue entregado Ujú, al enemigo para que fuera tentado era para demostrar que aún en el momento más débil, se puede decir, de su humanidad, en el momento más ujú. duro, ¿verdad? En el momento más duro, Él demostró que era vencedor, que Amén, era amén. soberano, que Él vencía al diablo, aún en el momento más crítico, más débil, Él lo venció. Y Y ahí podemos mirar que si Él lo venció en el momento más débil, débil. más duro para Él, Ujú. podemos decirlo, que si eso fue en el momento más débil, podemos confiar que en la segunda venida Él va a ser más que vencedor. Amén, amén, gloria a Dios. Y Amén. aparte también como vemos que sabemos que nuestro Señor Jesucristo es Dios también, pues como dice, ¿verdad? Al estar en esa situación, pues vemos que pues ahora sí Él venció al Ujú. enemigo, ¿verdad? A pesar de estar en esa situación, hermano. Amén. Y podemos también mirar se puede decir otra de las razones que podemos mirar en Cristo, que Él demostró su Ujú. perfección Así y es. su poder. Sí, Amén. así Su es, perfección y hermano. su poder. Pero vamos a seguir. Es el Amén, amén. segundo ejemplo que usted dio. Y el tercer ejemplo que usted dio fue el de Pablo. ¿Verdad? Así Pablo y es. se encuentra en 2 de Corintios capítulo 12. Y haciendo un poquito recordatorio, recordemos que Pablo, él decía que él se le había revelado muchas cosas. Ujú. Él decía de él mismo, hablando de él mismo, En decía segunda persona para en no... segunda persona para no identificarse, para Ajá, sí. mantenerse humilde. Él decía que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Sí, así Pero es. ahí después sigue diciendo que a él se le fue dado un aguijón en la carne, un Ujú. mensajero de Satanás, para Así es. mantenerlo, se podría decir, Humilde. humilde. Ujú. ¿Verdad? Pero ahí miramos a otra persona que era grandemente usada por Dios, Amén, que decía, amén. imítenme a mí como yo imito a Cristo, una persona de fe, una persona valiente, alguien sumamente importante dentro de la iglesia cristiana, un Ujú. gran ejemplo a seguir también. Amén, amén, Pero sí. miramos que Dios mismo, también Dios, entrega, Dejó, entrega a Pablo. sí, porque eh, dice que un mensajero Satanás lo había bofeteado, no es una forma amén. de decir que no, o sea, que no estaba en la protección, ¿sí es No cierto? estaba en la protección. Podemos entender que Dios permitió hasta cierto grado, Ujú. quitó su Sí. protección hasta cierto grado, entregó Ujú. a Pablo para que el propósito de todo era para mantenerlo humilde, Humilde. sencillo, que no se le fuera a subir Ujú. el tanto conocimiento, todos los dones, Sí, así todas es. las cosas que él tenía. Era para mantenerlo Amén. humilde. Y ahí miramos otra vez el punto número uno, que Dios entrega a veces a personas creyentes, santas, a veces al diablo, para que con buenos propósitos. Así Para es. Job, para mirar su fe y su amor. Para Ujú. Jesucristo, para demostrar su perfección.
para demostrar que él en el momento más débil, él era vencedor. Amén, Para amén. Pablo, para mantenerlo humilde, sencillo, de corazón. Sí, Pero así vamos a es. seguir a Pedro, el caso de Pedro. Y eso está en Lucas 22, 31. En el caso de Pedro. ¿Verdad? Recordemos que antes de la negación De de Pedro. Pedro, Ujú. Jesucristo le dio una advertencia que el diablo quería zarandearlo como al trigo. ¿Verdad? Y Sí, así Pedro es. recordemos que dijo, no, que Señor, hasta la muerte yo Ah, te sigo. y a la primera. Y en la primera lo negó. Y da, lo negó y hasta incluso dice la Biblia que él maldijo. ¿Verdad? Sí, así Maldijo y es. juró. ¿Verdad? Pero aquí el punto que yo quiero que mire Ujú. es que Pedro, recordemos que Jesucristo también le dice, cuando le dice, Pedro, el diablo has pedido para que zarandeados como a trigo. Y Pedro, después de que le da su respuesta, Jesucristo le dice, pero cuando, ya he pedido por ti, pero cuando regreses, Ujú. ayuda a tus hermanos. Así es, confirmo. Ayuda o confirma a tus Ujú. hermanos. Y la razón por la cual Pedro pasó todo, digamos, todo este proceso, porque él también se puede decir que él fue Así es. entregado o lo sacó Jesucristo de su protección. Ujú. La razón por la cual le pasó eso a Pedro era para que él le ayudara a los demás discípulos en este En esa proceso, en situación, esa situación sí. exactamente, para ayudar a otros hermanos. Y puede haber hoy en día que Dios use a cierta persona que está bien con Dios, que Ujú. deja o permite que le pasen cosas, problemas, situaciones, enfermedades, para que tú después tú puedas ayudar a aquel o aquella que se encuentran por la misma situación que tú. Así es, así es. Y ese es otro propósito bueno que Dios Ujú. usa eso. Sí, en pocas palabras, para que tú puedas entender a ese hermano que está pasando una situación y que pueda uno decir, no, pues yo también pasé por eso y yo entiendo, ¿verdad? Ujú. Y pues bueno, yo sé que con el Señor somos vencedores. Amén, hermano. Amén, pero yo quiero mirar dos ejemplos, tal vez que tenemos dos ejemplos. Y en Ujú. Mateo 24, fíjese que habla básicamente de las señales antes de la venida, de la segunda venida del Señor Ujú. Jesucristo, pero también habla en Mateo 24 del 21 al 22, habla de las personas que van a sufrir se podría decir, en la gran tribulación, Ok, hermano. hermano. Las personas que van a ser, que van a sufrir por causa de que no van a tener alimentos, de que no van a tener sustento, de que van a ser privadas, tal vez aún hasta de sus propias vidas. Ajá. En Mateo 24, 22 y 21 y 22, perdón, habla de eso. ¿Verdad? Ujú. Pero estas personas, después, si uno va a Apocalipsis capítulo 6, mira que estas personas ya se encuentran debajo del altar de Dios y le dicen a Dios, ¿hasta cuándo, Señor grande y santo, no vengas nuestra sangre de los moradores de la tierra? Y luego miramos en Apocalipsis capítulo Ujú. 7, hermano, que ya estas personas se les dan vestiduras blancas y están delante del trono de Dios adorándolo por siempre, Así es. ¿verdad? Adorándolo por siempre. Y aquí el punto que yo les quiero dar es que muchas veces Dios puede permitir que las personas sean entregadas tal vez a tribulación, Ujú. sean entregadas al diablo, con el propósito de que Dios nomás reciba adoración, de Así que es. la gente lo adore, le pongan su nombre en alto. Ese es el otro punto que Amén, quiero que también amén. miremos, ¿verdad? Amén. También está el otro caso de la iglesia de Esmirna, hermano. Ajá. Eso se encuentra en Apocalipsis capítulo 2. Ujú. En Apocalipsis capítulo 2, ¿ven? Versículo 9, ¿da? Se le habla a la iglesia de Esmirna, a aquella iglesia pequeña. En el versículo 8 se le dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, hablando Jesucristo de él. ¿Verdad? Ujú. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. En otras palabras, ahí Jesús está diciendo, yo sé lo que tú has enfrentado. Ajá. Y dice, ah, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, en otras palabras, sabía de los falsos maestros, ¿verdad? No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, en otras palabras, observen, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. En otras palabras, un Ujú. periodo breve. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ujú. Que aquí tenemos que mirar algo muy importante. Casi en Ajá. los últimos versículos es donde nos debemos De de enfocar. enfocar. Ajá. Jesucristo dice, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis Probado. probados y tendréis tribulación por 10 días. Tenemos que saber algo, si estas personas eran hijos de Dios, hijas Ujú. de Dios, y Dios aquí podemos mirar que Él estaba permitiendo, ¿no? Estaba entregando a esta iglesia para que fueran probadas, Así es. probadas o probados. Muchas veces nosotros también, Dios puede permitir o nos entrega para que seamos probados, Ujú. probadas, que también estamos en el camino del Señor.
Y Jesucristo les termina diciendo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y aquí podemos entender que tal vez ellos en la tribulación pasaron, Ujú. se puede decir, pasaron o sufrieron Hambre, sí. hasta la muerte Ujú. por causa de Cristo. Y es que muchas veces Dios te puede o puede permitir que tú sufras hasta la muerte, tal como en los casos de los mártires, Así es. que sufras hasta la muerte. ¿Con qué propósito? ¿Y qué le dice? Que le iba a dar la Yo te corona. daré la corona de vida. Muchas veces Dios permite que tal vez nos sucedan cosas para darnos otras mejores, para Ujú. recompensarnos Así con es. cosas mejores. Entonces, mirando todos estos casos, hermano, Ujú. podemos mirar el punto número uno, que Dios muchas veces nos entrega a Satanás o entrega a Satanás a los que son, oiga, ojo con esto, Sí, a sí. los verdaderos hijos de Dios, Dios también los entrega a Satanás, ya sea para que sean probados, Ujú. ¿verdad? Ya sea para que sean probados, y una de ellas podemos mirar a Job. Sí, ese es yo creo que el Ese es ejemplo que para que no se confunda, en verdad, ese es un ejemplo que está, porque yo creo que ese es el ejemplo más que uno puede ver, ¿verdad? Lo que él pasó y como dicen, o sea, el enemigo, ¿verdad? Fue y le pidió, como diciendo, permiso a nuestro Señor y ahí vemos, ¿verdad? Ese es un ejemplo, como dicen, claro, donde tú puedes ver cómo se quitó la protección, pero ¿qué es lo que hizo Job? Él acá. nunca renegó del Señor. Amén. Amén. Entonces, el primer punto podemos mirar, hermano, claramente que Dios entrega a las personas para sacar algo bueno. Sí, Ya amén. sea que quiere sacar de ti humildad y que seas dependiente de Dios, ya sea que quiere demostrar que eres una persona genuina, que lo amas Así verdaderamente, es. tienes una fe verdaderamente, ya sea que lo hace para que tú entiendas a Ujú. otros por lo cual ellos están pasando. Entonces, hay muchas razones buenas también por las cuales Dios a veces entrega Entrega a los exactamente. verdaderos hijos de Él, los Así es. entrega. Pero tengan esto en cuenta, hasta cierto límite. Hasta Exactamente. cierto límite, y eso lo podemos ver en la vida de Job, en cada uno de los ejemplos, Sí. hasta cierto límite. Dios Ujú. no va a permitir también que nos den más de lo que no podamos Es soportar. de sobrellevar exactamente. Exactamente, como Amén, a Job, amén. en el caso de Job le dijo que hasta que no tocara su vida. Exacto. Tocó su cuerpo, pero no tocó su vida. Ujú. A ver, Amén, amén. Pablo le fue dado nomás hasta cierto grado también en la carne. Sí, así También es. no es como que lo mataron, ¿verdad? Ándele, ¿no? ¿Verdad? Nomás para tener eso en cuenta. Amén, Entonces, amén. ese es el primer punto, hermano. Ahora sí, vamos a entrar al segundo punto, que es, muchas veces somos entregados a Satanás por causa de disciplina. Ahora sí, Ajá. por causa de disciplina o por causa de pecado. Y aquí caen las personas que tal vez en estos momentos no están bien con Dios, Ah, se ok, puede decir ajá. así, o las personas que empezaron bien con Dios, pero ahorita se están alejando, están desobedeciendo a Dios, no le Ujú. hacen caso a Dios, y también están las O no se personas, o no someten. se someten también, Ujú. o las personas, se puede decir también así, hermano, que son incrédulas, que nunca han sido salvas, pero están dentro de la iglesia. Así es. Entonces aquí caen Ahora sí, como ese muchas tipo de veces se ha personas. dicho, perdón hermano, como se ha dicho muchas veces, que muchas veces como, hay veces que son como simpatizantes, ¿verdad? Que les gusta lo que está en la iglesia, pero no quieren a dar ese paso de Amén. seguir al Señor. O sea, nada Amén. más están como que, se oye bonito y hasta ahí. Amén. En el primer paso, hermano, se podría decir así, en el primer paso, Dios tiene cuidado, o en el primer punto, Dios tiene cuidado de sus hijos. Amén, Pero en amén. este punto, ya estamos hablando de ahora sí, De palabras. dejar completamente y sin límites, sin oposición, que el diablo haga con esas personas lo que él quiera. Ok, Lo que él hermano. quiera. Y debemos recordar que Satanás es el enemigo de Dios. Él aborrece el bien, es mentiroso, es Ujú. asesino, es demonio, es líder de los poderes demoníacos, es aborrecedor de Cristo, es un enemigo infernal, vive para destruir todo lo que Dios hace, es el que hace a los pervertidos, a los locos, a los Ajá. criminales. Entonces podemos mirar que caer en sus manos, No, pues ni para qué pensarlo, así ni es. para qué pensarlo. Si Ujú. caes en tus manos, lo más seguro es que Él va a hacer todo lo imposible por destruirte, Ujú. por Y es destruirte. como dijo, ¿verdad? Que es como al estar ahí, pues, como dicen, ahí se va a dar vuelo con uno. Amén. Porque recuerde que con Job el Señor hasta cierto límite, pero ya ahí va a tener, como dicen, luz verde Así es, de hermano. esa. Así es. Entonces podemos mirar que ser entregado a Satanás por causa de pecado y disciplina no es nada bueno, no es nada positivo. En Así. cambio es lo O positivo. opositivo, Así perdón, es. opositivo. Y es que Él va a destruir a uno. Pero yo quiero que regresemos hablando de 1 Timoteo 1:18 al 20. Ahora sí vamos a Así entrar. es. Y este es el primer ejemplo que yo quiero que miremos. Amén, El, amén. el ejemplo de Alejandro.
y Himeneo. Ujú. Alejandro y Himeneo. Amén. Y estos son personas que Dios, se puede decir Pablo, podría decir también así, representando a la iglesia, representando a Dios, él lo hizo. Y este es también un llamado, se podría decir así, hermano, Ujú. a los pastores, a los líderes, de que es bíblicamente echar a Ajá. personas que no hacen caso dentro de la iglesia, que por mucho que se les diga no quieren entender que son, se puede decir, que andan enciendo falsas enseñanzas, ¿verdad? Sí, Porque recordemos que una manzana podrida, podrida echa a exacto. perder a las otras. Ujú. Entonces es lógico que Pablo le recomendara a Timoteo, echa... Afuera. Mire, hermano, ahorita que usted dijo, ¿verdad? Que pues sí, ¿verdad? Que es un tema bíblico, pues lo que yo, ¿verdad? También quiero comentar es de que la disciplina, ¿verdad? En la iglesia también es muy importante porque esa disciplina, porque yo platicando sobre este tema con algunos otros hermanos, ¿verdad? De otras iglesias, pues, o sea, como que se oye un poquito fuerte de que, oye, pero, pues si nosotros somos, ¿verdad? Como pues debemos tenerle también amor al que está así, pero como dice usted, una manzana echada a Podrida. perder, echa a perder a los demás. Pero como le digo, ahí es una disciplina que el Señor pone. Claro, nosotros como iglesia estamos para restaurar, pero cuando alguien, ¿verdad? Ya no, pues dice que no hace caso, no obedece, pues ahí mismo dice, y eso está en Mateo 18, donde Ujú. dice, ve, habla con él, y si no te hace caso, habla con otro, y si no, pues ahora sí, exponlo en la iglesia, porque es una disciplina bíblica, ¿verdad? Ujú. Y por eso pues uno debe de tener cuidado. Amén, hermano. Amén. Amén, pero mire lo que dice 1 Timoteo 1:18, el versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Era Ujú. un mandamiento que Pablo le estaba diciendo a Timoteo, así como tú me miras o como te estoy diciendo que yo hice, así tú también hazlo. Así es. Hazlo. Dice, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia. En otras palabras, Pablo está diciendo, tú has sido puesto como ministro, como Ujú. el encargado, tú tienes que enfrentarte al Así es. problema. Sí, Tienes que así es. enfrentarte porque eso se te ha dado a ti, Timoteo. Y sigue diciendo, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes, dice Pablo, a Ajá. quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Por Así qué es. razón Pablo los puso afuera de la iglesia, afuera del mundo? Ujú. Para que aprendan a no Blasfemar. blasfemar, a no blasfemar. Pero yo quiero que miremos algo, hermano. Ujú. Fíjese que donde dice, la cual desechando algunos, cuando dice desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Aquí Ujú. la palabra desechar viene de la palabra griega apoteo. Sí. Apoteo y significa rechazar violentamente. Significa descartar de manera agresiva. En otras palabras, no quieren nada que ver con ello. ¿Y qué estaba Ok. refiriendo Pablo con esta palabra? Estaba refiriéndose a que ellos no querían tener nada que ver con una buena conciencia, con una fe genuina. Entonces, ahí Ujú. podemos mirar que por causa de eso también Pablo los echó para afuera. Ah, Pero ok. los habla aquí de que blasfemar. Y Ok. fíjese que muchas veces pensamos que es nomás hablar cosas de Dios, digamos, hablar mal cosas de Dios. Pero en sí Ujú. en blasfemar, si uno se pone a pensar, hermano, tiene que ver, blasfemar básicamente tiene que ver también con tu forma como vives, ¿verdad? Porque en la forma como vives tú estás haciendo que Dios quede mal, estás blasfemando, ¿verdad? Muchas veces vivimos en lujuria, vivimos engrandeciendo en el éxito, vivimos enalteciéndonos. Estas también son formas de, podría decirse, de uno de blasfemar contra Dios, ¿verdad? Porque no estamos sirviendo a Dios genuinamente. Pero Pablo dice que él lo sacó. Él Ujú. lo sacó por estas razones por las cuales ellos blasfemaron. Mire, hermano, ahorita de lo que usted, nada más quiero ¿Sí? aportar algo, que ahorita que usted dijo acerca de lo que es blasfemar, ¿verdad? Ujú. Que muchas veces es como dicen, hablar a lo mejor en contra del Señor, ¿verdad? Eh, pero ahorita quiere, en Romanos 2, se me vino, ¿verdad? El Sí. pensamiento. Romanos 2, 20, está hablando acerca, ¿verdad? Que sobre, pues, ¿verdad? Como dice los judíos, dice, aquí tienes del 2 al 17, lo voy a leer, hermano. Sí. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, te glorias en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Y está bien, ¿verdad? Pero Ujú. luego dice, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar,
hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. O sea, lo Ah, que está usted diciendo, hermano. exactamente, hermano. Amén. Exactamente. Pero regresando un poquito, hermano, Ujú, a lo que yo estaba diciendo, está muy bien lo que usted dijo ujú, blasfemar, sí. pues ya lo dijo por mí, Ya. gloria a Dios. Pero cuando Pablo se refiere que él entregó a estas dos personas a Satanás, estaba Ujú. refiriéndose a que básicamente Pablo estaba sacándolos fuera de la iglesia. Oh, ok. Sacándolos, como recuerden lo que hablamos al principio, que el mundo está bajo el maligno. Así es. Entonces Pablo lo que estaba haciendo es quitando todo tipo de protección, todo tipo de bendición, todo tipo de comunicación con personas que eran piadosas, buenas, justas, Ujú, quitando todo tipo de paz de ellos. Y lo ujú. estaba excomunicando, se puede decir así, Sí, excomunicando de la iglesia. así es. Y una vez fuera de la iglesia, ahora sí no hay nada que le impida al enemigo a hacer con ellos Hacer, lo que él sí. quiera. Sí, con los siervos de Dios que miramos al principio, hizo Hizo un sus. sinfín de cosas y cosas feas. ¿Qué no va a hacer con la persona que no hace caso a Dios, Así aquella es. persona incrédula que se encuentra dentro de la iglesia? Ujú, ¿Eh? así Pero es. yo creo, hermano, que hasta aquí llegamos el día de hoy. Ok, Allá aquí hermano. llegamos el día de hoy. No se pierda para el siguiente programa. El Así es. siguiente programa vamos a hablar de otros ejemplos, Ejemplos ya sobre en otro. este punto, ¿verdad? Así es. Porque ya se nos acabó el tiempo. Y yo sé, como dice la pedagogía, da 30 minutos, O por mucho 40, ya además ya la gente no hace, Ya se ya cansa. se cansa, ya empieza a cabecear. Entonces es lo que Sí. dice la pedagogía cuando yo la estudio, hermano. Así es. No, La- no, no, está bien, hermano. Pues yo creo que este tema fue de mucha bendición y yo sé que a lo mejor como dijimos al principio que muchas veces no se ha escuchado mucho estos temas o porque se oyen fuertes o porque, pues sí, en sí ser entregado a Satanás como que no va. Pero nosotros también, ¿verdad? Incluso en su casa ustedes pueden leer, investigar un poco más pues es un tema bíblico y es un tema de disciplina en la iglesia, ¿verdad, hermano? Ujú. Y pues bueno, hermanos, esperemos que como siempre, ¿verdad?, haya sido de bendición, que atesoren lo que se habló, porque la verdad es un tema muy, muy interesante y esperamos que para la próxima semana nos sintonicen. Gracias a todos los que nos sintonizaron, los que dieron sus comentarios, que el Señor los siga bendiciendo y también por último, recordemos que para este viernes, Este hermano, viernes, exactamente este viernes a las 7:30 aquí en la iglesia del Shaddai, eh, todas las personas que nos sintonizan, que se encuentran cerca aquí del área de Mikini, ujú, son invitados al servicio de varones que va a haber aquí en la iglesia el viernes a a las las siete y 7, media. 7, Oh, 7, sí, perdón, a pues, las ajá. 7. A las 7 todos son invitados. Si puede, véngase. Si puede, véngase, venga a adorar al Señor, venga a aprender de su palabra, venga a convivir con nosotros, que tal vez pueden ser, pues debe decirse así, hermanos de tal vez otras iglesias, Ujú. pero todos somos una familia del Señor. Amén. Todos somos E una familia del Señor. inviten Inviten a familiares, amigos, a todos a los que se le todos. pongan enfrente. Tráigaseles a la casa del Señor, porque recuerde, como dijimos, aquí es donde hay protección, bendición, donde Dios Amén. derrama Gloria a Dios. su vida. Amén. Amén, hermano. Pero Dios me los bendiga a todos los que nos sintonizaron y no se pierda el siguiente programa de Te lo dijeron ¿Dijeron o o lo lo investigaste. investigaste? Cuídense, busquen a Dios con todo su corazón y aquí si los esperamos y Cristo no ha venido. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios me los Dios. bendiga.